Bueno, Yoconda Batres es una psiquiatra, una médica, que hace muchísimos años, cuando nadie hablaba del abuso sexual, cuando lo que estaba en todos los libros de psiquiatría y de psicología eran las teorías de Freud acerca de cómo eran culpables los niños y las niñas, empecé a cuestionarme, porque siempre me ha gustado la verdad y la investigación, que eso tal vez no podía ser del todo cierto. Cuando cuestionar a Freud es bastante complicado. Entonces yo daba consulta en un hospital en Costa Rica, donde empezaron mis primeras investigaciones, y le empecé a preguntar a mis pacientes, primero a mis pacientes mujeres. Puedo decir que el 90% de ellas me dijeron que habían sido abusadas por algún familiar. Y esos familiares eran pacientes míos también, y ellos no en el Seguro Social. Ellos no dijeron nunca dijeron, yo toqué a mi hermana o a mi prima o a mi hija. Entonces ahí fue donde me di cuenta que los ofensores sexuales nunca hablan de su ofensa, y las mujeres se callan lo que les sucedió. Entonces surgió la idea de investigar un poco más. También me dirigí a la bibliografía y no había en español nada. Y yo digo, bueno, ¿y cómo la gente va a dejar de creer en la mitología pseudocientífica que existe en todas las ciencias? Porque las ciencias evolucionan y hay que actualizarse. Entonces hice una fundación, ¿verdad? La gesté con otras personas. Ahí pude ver muchas personas, mucha gente más, hice grupos. O sea que empecé a hacer mi propia epistemología, podríamos decir, utilizando la observación, el estudio. Me relacioné con colegas norteamericanas, todas ellas expertas en género, que tenían mucho más claro cómo era la dinámica del abuso sexual, en un tiempo donde nadie hablaba de eso, es decir, muy sola y criticada por los colegas, por la psiquiatría y por la psicología, que creían que lo que yo planteaba no era científico, que me había inventado las estadísticas, de que el abuso sexual no se daba fundamentalmente en las casas, las niñas eran las más abusadas, aunque los niños son abusados también, pero más fuera de la casa. Y ahí empecé a estudiar y me convertí, no sé, en amiga de mucha gente, sin enemiga de la otra mitad. Y creo que hasta el momento es así, porque hay gente que todavía no puede salirse de su marco teórico y sigue proponiendo teorías como que la niña es culpable o que provocó, o que el papá, por ejemplo, no sabía qué hacer y interpretó que si la niña pasó desnuda, eso era que quería tener algún tipo de acercamiento sexual. Entonces, pues yo creo que soy una estudiosa, una crítica, siempre lo he sido, de lo que nos han presentado como normalidad, y he difundido lo que he aprendido por toda América Latina. No lo he guardado para mí, he escrito muchos libros y he hecho muchos cursos con éxito, pero no he podido abarcar. Lo que quiero es que quede institucionalizada un curso, y ojalá esta vez sea. Fue muy duro, muy duro, pero de alguna manera yo sentía que lo tenía que hacer, que era como un compromiso con la humanidad.
con la sociedad y sobre todo con los niños y las niñas, de los que nadie se ocupa, que están abandonados, que fueron silenciados por la teoría por años, ¿verdad? Las víctimas de abuso sexual intrafamiliar, de violación, no recibieron tratamiento, solamente críticas, reproches, expulsiones de sus casas, culpabilizaciones. Entonces, aunque era solo, siempre me acompañaron un grupo de personas, ¿verdad?, que yo entrené y sigo entrenando. Y trabajé también en Naciones Unidas. Ese proyecto me dio una gran posibilidad de ir por toda América Latina. Y después, pues, pensé que tenía que dar cursos, tenía que formar personas para que siguieran lo que yo transmitiera, lo que yo les había enseñado. Lo he logrado, no tanto como quisiera, porque es más difícil erradicar un mito que corregir anatómicamente un defecto. Bueno, casi te podría decir que por humanidad, más que por ciencia, porque se ha cometido tanta falta de éticas, los consultorios, el abuso es muy, pero muy frecuente, ¿verdad? Eso se tenía silenciado también, ¿verdad? Es muy, pero muy frecuente en los niños, en las niñas, en mujeres y hombres que nunca lo confesaron y que pues viven ahí con sus secuelas, en niños que también tienen trastornos de toda índole porque nadie les ayudó. Entonces pues yo creí en aquel tiempo y creo que es una falta como de ética tratar este tipo de flagelo sin conocer la teoría, ni la metodología de tratamiento, ni formar, digámoslo así, a los psicólogos y a las psicólogas que siguen viendo desde su marco teórico a esta población, haciendo a veces una acción iatrogénica, ¿verdad?, dañando más que curando, cuando nuestra obligación es curar o aliviar. Entonces, de ahí que creo que yo no soy eterna, entonces creo que hay que dejar en cada país la semilla para que este estudio sea formal, ¿verdad?, y con conocimiento, y no solamente pues cómo hacer, digamos, la prevención, que es necesaria e importante, o cómo entrevistar al niño, que también es importante, conocer la teoría, pero el tratamiento, la psicoterapia de estos niños, niñas, adolescentes, es algo que no se hace adecuadamente. Es algo que me preocupa y si quisiera que quedara consolidados grupos en cada país para que repitieran, ¿verdad?, esa experiencia. Yo planteo que lo ideal es el grupo, sin embargo, porque el grupo sabemos que, como en otro tipo de dificultades, el grupo le da a las víctimas un sentimiento de humanidad, solidaridad con sus compañeras o compañeros, fuerza en el avance por sentirse entre iguales, ¿verdad? Genera muchos beneficios, pero sin embargo no todo el mundo tiene la posibilidad de ser grupos, especialmente las personas que están en la consulta privada, pero en las instituciones sí. Y lo que yo he visto es que este modelo que yo he pensado y basado, por supuesto, en conocimientos que vienen desde Pierre Janet, hace más de 100 años, creo que ha habido poca disposición para mantener los grupos,
y ha habido más disposición de hacerlo en forma individual. Avanzan, pero nunca como en los grupos. De todas maneras, yo hice mis libros pensando en las instituciones, pensando que ahí hay poblaciones cautivas, y el éxito ha sido realmente muy grande, muy grande. Quien use mi modelo terapéutico, que no es mío nada más, o sea, ya yo lo tropicalicé, digámoslo así, pero por supuesto está la huella de la doctora Herman y la huella del doctor Finkelhor y de muchas gentes que han estudiado el fenómeno en Estados Unidos y ahora en Europa, que se ha sumado a este estudio. Creo que es muy exitoso. Fue planteado primero por un grupo, ¿verdad? Y está basado, tiene dos pilares esenciales que deben incluirse siempre en el planteamiento, que es el género, ¿verdad? Que es la teoría que explica por qué la mayoría de los abusadores son hombres, aunque hay mujeres, porque la desigualdad conduce al abuso sexual, porque la impunidad lo refuerza también. Entonces el análisis social de la cultura patriarcal es necesaria para plantear el tratamiento. Quien no lo tenga ya se está equivocando, ¿verdad? Porque ya lo está tomando desde otra perspectiva que victimiza. Posteriormente retomé la idea de que hay que hacerlo en grupo, precisamente, como lo expliqué antes, precisamente por darle un sentido de apoyo, solidaridad, humanidad a las víctimas que no lo han tenido por haber sido la mayoría de ellas maltratadas sexualmente desde niñas y niños. Y tercero, introduje lo que se llama la terapia en 3 fases para los eventos traumáticos, que es una propuesta de Pierre Janet hace más de 100 años y que ahora ha tenido una gran difusión, todos los asuntos de trauma. Yo lo planteé desde hace 25 o 30 años que hice los libros, porque el abuso sexual es un trauma interpersonal, pero es un trauma. Claro, no es lo mismo que el trauma producido por lo que pasó aquí en Guatemala, por las muertes por un desastre natural, porque tiene que ver con que la persona fue tu padre o tu hermano o el doctor. Entonces la parte relacional lo hace, de vincular, lo hace que tenga otras connotaciones. Entonces fui a estudiar las asociaciones que había entre la sintomatología y los cambios en el que se daban en el cerebro. Entonces, y las fases de la terapia son, la primera es como construcción de un edificio, construcción del yo. Hay que ir poco a poco dándole a esa persona lo que nunca tuvo: solidaridad, apoyo, seguridad, respeto, y que aprenda algunas mínimas defensas, personas que nunca tuvieron cómo defenderse, para posteriormente pasar a la fase de la revelación del abuso. No se puede hacer desde el principio cuando no tienen nada en que apoyarte, ni nadie en que apoyarte. Te puedes psicotizar inclusive. Y posteriormente lo que se llama la reconexión, porque una de las cosas que el trauma deja es grandes disociaciones. Entonces, las personas viven como fuera de sí o fuera del mundo. La reconexión interna, yoica, como volver a nacer, y la reconexión con el mundo externo es la etapa final de la gente. Todas quieren ser psicólogas,
donde la gente se empiezan a mejorar sus vínculos y a querer ver el futuro de una manera diferente. Especialización. El conocimiento se puede aplicar en todos los niveles donde uno haga psicoterapia con personas que han sido abusadas, niños, adolescentes, niñas, niños, adultos, hombres, víctimas. Se puede aplicar en la consulta privada como una terapia individual, con la misma metodología y filosofía que he explicado, a las instituciones que les hace tantísima falta. Yo tuve una experiencia con un lugar de niños en Shela, en donde capacitamos a todo el personal, a todas las psicólogas, trabajadoras sociales, hasta la única persona hombre que había, que es un centro de niñas, todos fueron capacitados y ese centro, bueno, así caminan como un relojito suizo impresionante los avances que ha tenido. Pero las instituciones tienen que estar convencidas, ¿verdad?, de que se van a beneficiar, de que tienen que aprender a salirse de sus marcos teóricos, que pueden ser utilísimos en otro tipo de dificultades emocionales o de dificultades mentales o patologías. Pero en el abuso sexual aceptar que tienen una población especial. Es como si tú vas a un centro de adicción y entonces llegas y les dices, bueno, aquí no hay especialidad, aquí a todos hay que tratarlos iguales y yo soy de tal modelo teórico. Pues no, existen especialidades para estudiar a los adictos, existen especialidades para estudiar a los alcohólicos y, por ejemplo, a un paranoico no lo metes en un grupo. O sea, nosotros las personas que hacemos terapia sabemos que existen bastantes restricciones y bastantes también limitaciones terapéuticas para proteger al paciente. Pero no sé, de repente te acomodas, ¿no? Te acomodas en un marco teórico, porque hay que estudiar, eso sí, y las sesiones hay que trabajar, la sesión por sesión, objetivos y todos los ejercicios que vas a utilizar, cumplir los objetivos. Los terapeutas tienen que ser supervisados, o sea, no es que ya, mire, leí un manual y ya terminé siendo especialista. También la práctica te la da. Pero hace muy poquito estaba leyendo que uno de los elementos más importantes en la práctica con personas que han sido maltratadas, abusadas sexualmente, es la relación terapeuta-paciente. Tienes que sentarte ahí con respeto, con cariño, con honradez, con transparencia, y eso hará que tu terapia sea con el conocimiento y la actitud del terapeuta sea exitosa. Bueno, es muy importante estudiarla. Uno, porque no lo enseñan en las universidades. O sea, no enseñan el tratamiento del abuso sexual. Salen con una carencia enorme y eso no se lo deben permitir como terapeutas. Ningún terapeuta debe sentirse carente en alguna cosa que hace. Si tiene carencia, debe no hacerla. Pero resulta que van a las instituciones y el 80-90% de los niños, niñas, adolescentes o adultos que están en las instituciones han sido abusadas sexualmente. Entonces tenemos un panorama bastante grave. No hay profesionales bien entrenados, no hay instituciones que acojan este tipo de sugerencias y de prácticas. Y si no hay justicia tampoco, hay mucha impunidad, hay muchos ofensores que regresan, que reabusan, que creen que es su derecho, las mujeres que no saben a dónde acudir y que no tienen dinero para acudir porque la pobreza lo agrava todo. Entonces es una situación
que como profesionales de la salud mental no nos podemos permitir. Pero es que ha habido un silencio histórico enorme sobre el abuso sexual. ¿Por qué? Porque la mayoría de él se comete en la casa y por familiares. Y a lo mejor eso es un tema que la gente no quiere tratar. Que no se permitan ir a hacer terapia sin tener ese conocimiento de psicoterapia. No es de abordaje como que recibir el niño, saberlo entrevistar, no, de psicoterapia del abuso sexual, porque es la única forma, el único camino para que se conviertan en seres humanos plenos, que nunca han sido plenos, siempre han estado desgarrados y no podemos perder ya más esa oportunidad. Y si no lo hace la universidad, lo tiene que hacer por sí mismos, ¿verdad? Esa es una dificultad enorme. Por eso quiero felicitar por esta especialidad. Estoy segura de que formará terapeutas, que podrán seguir formando más terapeutas para que haya un contingente grande de personas que estén trabajando en psicoterapia. Es que lo quiero decir de esa manera. No es que es una cosa que pasa en la mente de la gente, no, es un daño que para nuestra niñez, pero que requiere de un abordaje especial. Así es. Yo me preocupo mucho. Está bien que ahora haya un gran conocimiento sobre el trauma, pero no puede ir desligado el estudio del trauma del estudio del género. Y no puede darse el estudio del abuso sexual sin que esté ligado al estudio del género. Entonces me da mucho miedo ese tipo de ebullición que existe, pues porque estamos aquí en medio de una catástrofe, hay catástrofe en todo el mundo, pero se necesitan varios ingredientes.